tuvimos ahí unos pequeños problemas de conexión. Voy a compartir la pantalla para mostrarles el caso clínico que ustedes ya conocen y vamos a empezar entonces esta actividad de caso clínico, precisamente en este caso ginecológico. Bien. ¿Están viendo bien ahí la pantalla o no? Sí, se ve bien. Ok. Bueno, ustedes revisaron el caso y lo primero que quisiéramos, justo porque me aparece ahí el nombre de Josefina. Josefina, me gustaría que puedas identificar cuáles son los factores de riesgo, que sería la tercera pregunta de esta actividad. ¿Cuáles son los factores de riesgo parto prematuro que tiene la paciente Francisca González? Josefina, ¿estás por ahí? Ya. Si no está Josefina, entonces vamos a hacer esa misma pregunta para Arantxa. Ok. ¿Y ahora a Josefina le funciona el micrófono o no? ¿Se escucha ahí? Ahí sí. Ya. De los ¿Cuál? factores de riesgo de parto prematuro. En el caso, de acuerdo a lo que está ahí en la anamnesis. A mí me llamó la atención la conización cervical del cuello del útero, Ya. la posible ITU, o sea, por la Ya. fiebre y la disuria, y la Ya. metrorragia también que fue posterior a las 20 semanas. Perfecto. Ahí tienes tres elementos, ¿no es cierto? Ok. Ujú. ¿Cuál sería al revés un factor que tú podrías considerar protector en la historia de ella? ¿De parto prematuro? Sí. Mm. O sea, en este caso como que se menciona que las membranas estaban íntegras. Fíjate bien la pregunta. Un factor protector de la historia clínica de la paciente para o parto prematuro. Están soplando en el chat. Te soplaron ahí, sí. La Sí, edad en están realidad soplando en no, el chat. los 27 años no son una edad protectora porque está en la edad más normal del embarazo, pero el hecho de que su embarazo anterior no fue prematuro, lo que te dijo la Marisol. Claro, porque si ella nos contara Ahora, que su embarazo anterior fue un parto, por ejemplo, a las 32 semanas, ella ya tiene el factor de riesgo más importante. Entonces, un poco lo que los quiero llevar a pensar es que esta mujer, que su embarazo anterior transcurrió sin problemas, hace 2 años se hace un cono y posterior a ese cono, ¿no es cierto?, ahora está embarazada. Y este nuevo embarazo entonces corre con algunas características distintas al embarazo anterior. Una de esas características distintas es que el cuello tiene una diferencia anatómica en relación a lo que tenía antes. ¿Ok? Bien. Entonces, ahora vamos con usted, nómbreme un compañero, hombre. Lucas. Perfecto. Entonces, a él le vamos a pedir que nos diga cuál es la fórmula obstétrica, cuántas semanas de gestación tiene, y ahí nos tiene que fundamentar cómo lo calculó y cuáles son los diagnósticos que plantea. Hola, ¿se escucha? Sí, súper bien. Sí, tendría 33 semanas ¿Ya? con 4 días.
Bien, ¿y cómo llegaste a ese cálculo? Bueno, porque nos dieron la FUR del 14 de marzo, que nos daba 16 semanas y 6 días. Y, o sea, calculándola a ese día, según la FUR, claro. Y si la comparamos con No, la FUR del control del 14 de marzo, nos daba 13 semanas más 6 días. Entonces había una FUR y una FUR operacional. Y entre esas dos FUR había una diferencia de 3 semanas. Por lo tanto, uno considera la operacional. Y de ya, acuerdo ¿y a cuál este es la, cálculo, hasta el día de hoy nos daría una edad gestacional de 33,4. disculpa, ¿y cuál sería la FUR operacional, la fecha? La fecha sería al 14 de marzo sería de 13 No, semanas y 6 días. la FUR operacional, ¿cuál es la FUR operacional? Ah, es la que se hace mediante Sí, pues, ecografía. díganos la fecha. Usted tiene una FUR que dice la señora que es el 15 de noviembre y usted dice que tenemos una FUR operacional. ¿Cuál es la FUR operacional? Al día de hoy son 33 semanas, con 4 días. No, estimado, escúcheme. Sí. Usted dice que hay una FUR operacional. ¿Cuál es la fecha de esa FUR? Ah, eh, chuta, no la tengo a mano. Pero Pero como, es Pero que es ahí me estoy posterior, diciendo, a la sí, consignada por la paciente. por eso, pero si usted me está diciendo que hoy día hay una edad gestacional determinada es porque tiene que tener la FUR para calcularla. Si no, ¿cómo sabes cuánto tiene hoy día? ¿Se entiende lo que te estoy preguntando? Sí, lo que pasa es que uno puede calcular la edad gestacional a partir de la FUR del 15 de noviembre Ya, y con esa FUR al 14 de marzo, que fue el control, da una edad gestacional de 16 semanas, con 6 días. Pero según lo consignado desde ese control, la FUR es de 13 semanas y 6 días, lo que informa el caso. Entonces hay una discordancia entre la edad gestacional que calculamos a partir de la FUR del 15 de noviembre y lo que aparece consignado al 14 de marzo. ya. Lo que pasa es que aquí varios de tus compañeros están diciendo que lo que hicieron fue simplemente sumar las semanas que decía la ecografía que han pasado desde ese momento hasta ahora y ahí llegaron a la gestacional. Pero eso, si bien es cierto, funciona, ustedes necesitan saber la FUR operacional, que es la que obtienen de la ecografía, para ver si es concordante o discordante con el dato que nos da la paciente. Pablo y Kimberly dicen 8 de diciembre. Y si ustedes ven que la fecha que nos da la paciente es el 15 de noviembre y la fecha que tenemos nosotros con la ecografía es 8 de diciembre, hay por lo menos 3 semanas de diferencia. Existiendo más de 7 días de diferencia, ustedes se quedan con la FUR operacional. Entonces la forma correcta de escribirlo sería, para esta paciente en particular, ustedes dirían esto. Esto que les estoy escribiendo es la manera de registrarlo en una evolución clínica. ¿Ok? Por ahí dice, sí, Felipe, lo que pasa es que
si tú te pones a sumarle semanas con un calendario y estás en tu casa, puede resultar operativo, puede resultar óptimo. Pero si tú estás viendo pacientes en la urgencia y no eres capaz de hacer este cálculo rápidamente, la dificultad es que no sabes o se te empieza a complicar establecer si es concordante o no. Imagínense lo que es sumar 33 semanas o 20 semanas de un calendario, es un poquito más engorroso. Entonces, el tema es muy simple, hay aplicaciones en los teléfonos para esto, hay discos obstétricos que se llaman gestogramas. Lo que ustedes hacen es identificar la fecha de última regla que nos plantea la paciente y verifican la fecha en la que se hizo la primera ecografía. Si hay una discordancia de más de 7 días, corrigen la fecha de última regla y esa la establecen como FUR operacional. Como dato, la FUR operacional es entonces el dato que obtenemos nosotros a partir de la ecografía. ¿Ok? Para que lo tengan presente. Y les va a tocar hacer estos cálculos y es muy importante que ustedes entiendan que aceptamos hasta 7 días de diferencia. ¿Ya? Por ahí Carolina dice, nos enseñaron de otra manera. ¿Cómo te lo enseñaron, Carolina? Doc, a mí me queda una duda respecto a eso. Dígame. Que vimos también que mientras más tardía la eco, Muy bien. menos confiable es como con las semanas de gestación, mientras antes va a ser más como precisa. Entonces, al sacarla a las 15, ¿cuánto fue? Las 13 semanas, ¿qué tan Está confiable perfecto. es esa eco? Una semana de variación. Yeah. Si en el apunte que les dejé de semiología obstétrica y ginecológica, viene relatado precisamente esa información que por ahí la Catalina dice que no le enseñaron. Han indicado que cuando ustedes tienen una ecografía de primer trimestre, también está señalado en el apunte de ultrasonido en obstetricia, donde indica que cuando existe una diferencia mayor a 7 días entre la fecha de última regla y la ecografía, o cuando la paciente no tiene una FUR segura ni confiable, ya sea porque se embarazó tomando anticonceptivos o porque tiene algún ciclos irregulares, en ese caso nosotros vamos a hacer la ecografía y con la ecografía vamos a determinar la fecha de última regla operacional. Y ustedes la registran con un dato. ¿Por qué es tan importante ese dato? ¿Por qué es tan importante ese dato? Porque nosotros, si ustedes tienen el dato del día 8 de diciembre, rápidamente yo les puedo decir que el parto debiera ocurrir el 15 de septiembre, por una regla simple que podemos obtener. Ahí están las 40 semanas. Pablo dice, ¿el ser una edad gestacional dudosa no sería más o menos 21 días? La respuesta es no. Lo de 21 días tiene que ver con el rango de una ecografía hecha en el tercer trimestre. En el primer trimestre, nosotros vamos a quedarnos con 7 días de diferencia. Y la pregunta de su compañera, de Victoria, dice, por haber estado usando ACO, ¿no requiere usar la FUR operacional? Y la respuesta, que también lo plantea Giorgio, es no. Si la ecografía hubiera tenido 6 días de diferencia o 5 días de diferencia, nosotros nos quedaríamos igual con su fecha última regla. O sea, cuando la fecha última regla difiere en más de 7 días de una ecografía hecha en las primeras 14 semanas, más de 7 días, primeras 14 semanas, nos quedamos con la FUR operacional, la que nos da la eco. Cuando hay menos de 7 días de diferencia, se quedan con la FUR de la paciente. Cuando estamos con la primera eco a las 20, 22 semanas, en vez de ser 7 días, se pueden considerar hasta 14 días de diferencia. Y si la primera eco ya la estamos haciendo la semana 30, 32, o sea, entrando en el tercer trimestre, esa paciente puede tener una dispersión de hasta 21 días. ¿Ok? Lo que pasa
Giorgio, es que en algunos casos y en algunos países no hay disponibilidad de ecografía hasta las 14 semanas. Entonces, cuando tú tienes una paciente que tiene una fecha de última regla segura y confiable y no tiene factores de riesgo para patologías del embarazo inicial, nosotros la vamos a citar a su primer control ecográfico a las 14 semanas. Por el contrario, si la paciente tiene una FUR no segura ni confiable, nosotros vamos a tratar de hacer una eco precoz, antes de las 14 semanas. Y si vuelven un poquito al apunte de ultrasonido en obstetricia, y lo que conversamos cuando tuvimos esa actividad, en algunos países la primera eco se hace a las 14 semanas, que es donde además se verifican los marcadores de aneuploidía o el riesgo de síndrome de Down. En cambio, en otros países la paciente puede acceder junto con el uso de la FUR operacional. Vuelvo con Victoria. Si la paciente está dando pecho, si la paciente se embarazó con anticonceptivos, nosotros vamos a utilizar la FUR operacional siempre y cuando ésta tenga más de 7 días de diferencia con la FUR. Pero si la paciente nos relata una FUR, por ejemplo, del 10 de agosto, y la ecografía nos dice que la FUR operacional es del 15 de agosto, en esos casos nos quedamos con el dato que nos da la paciente. Variaciones menores de 7 días no van a meritar un cambio de fecha. Si por el contrario la paciente no tiene ningún dato de la fecha última regla, vamos a tener que recurrir a una ecografía que ojalá la hagamos antes de las 14 semanas. ¿Por qué? Porque la ecografía de las 14 semanas, si la tratan de hacer a las 15 o a las 16 ya no sirve. No puede medir lo que tiene que medir. Entonces, si tú tienes una paciente que se embarazó con anticonceptivos y no le hiciste ecografía y calculas que más o menos tendría 14 semanas, puede que al momento de la ecografía tenga 16 o 15 y no 14, o tal vez tenga 10 o 11. Esa es una de las razones. ¿Se entiende un poco mejor ahí? Victoria, que nos hacía una pregunta, ¿le quedó un poquito más claro? Ok. Entonces, más de 7 días, aunque la paciente tenga una FUR segura y confiable, nos quedamos con la eco. Y la eco lo que les da a ustedes es una FUR operacional. Y ustedes lo anotan en el carné maternal. Miren, esto es un carné maternal tipo. Los carnés maternales pueden ser carnés, ¿cómo se llama esto? No sé por qué, no me estoy viendo yo. A ver. Ahí. Los carnés maternales son unos documentos que pueden ser de papel o digitales, que están los datos de identificación de la paciente, este es de la clínica donde yo trabajo en las tardes, esto es los exámenes de laboratorio, y estos son los controles. En cada uno de estos controles ponemos la presión, el peso, podemos graficar las curvas de crecimiento, ¿no es cierto?, del peso. Acá nosotros graficamos los exámenes de laboratorio. Yo después les voy a sacar una foto y se los voy a subir ahí para que los tengan, pero también están en las páginas del Ministerio de Salud. La talla, la edad, la fórmula obstétrica, si se fijan ahí, si tiene cicatrices cesárea anterior, si tiene y cuál es su FUR operacional, cuál es la fecha probable de parto, cuándo se da de prenatal, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, si la paciente tiene una FUR segura y confiable, ustedes le hicieron la primera eco y hay más de 7 días de diferencia, lo sentimos mucho, pero vamos a tener que considerar la FUR operacional. ¿Ya? Bien. Entonces, dentro de los diagnósticos presuntivos nos falta uno, que lo nombró, ¿no es cierto?, su compañera cuando nos dijo que pensaba que podía tener una infección del tracto urinario bajo, por la fiebre, por la disuria, y me gustaría preguntarle entonces vamos a ver a quién, a Claudio, ¿qué tipo de infección urinaria crees tú que podríamos estar teniendo en este caso en particular?
Claudio tiene malo el micrófono. Ok. Entonces vamos por la Sara Bugueño. Doña Sara. Hola. Hola. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? ¿Qué tipo de infección urinaria crees tú que tiene la paciente si es que realmente fuera eso lo que tiene? Una infección urinaria del tracto bajo, ¿Por qué dirías eso? por la clínica que tiene. O sea, presenta fiebre y la disuria, que es como el cuadro clásico. Y, por ejemplo, si tuviese algo más grave o alguna infección del tracto alto, se asociaría a sintomatología mucho más grave y como más dolor, por decirlo así. Bien, vamos por parte. Lo primero es que no se olviden que ya tiene 33 semanas, refiere fiebre hasta 39 grados, tiene fiebre, está al límite de la taquicardia y tiene 18 por minuto. Esos elementos son bastante más categóricos para nosotros de una pielonefritis en el embarazo que de una ITU baja en el embarazo. Acuérdense que en el embarazo nosotros somos muy activos incluso en tratar la bacteriuria asintomática, porque muchas pacientes con bacteriuria asintomática pueden pasar a desarrollar una pielonefritis y la pielonefritis ser, por excelencia, generadora de cuadros de sepsis y también parto prematuro. Que tenga fiebre alta es raro en la ITU baja, en la mujer no embarazada y en la mujer embarazada. Y que tenga taquipnea es raro en la mujer embarazada con una ITU baja. Y que tenga 97 por minuto también es raro. Por lo tanto, vamos a considerar de esto, vamos a sospechar una pielonefritis y lo que vamos a hacer es ir a descartarla. Y lo segundo, como ella tiene embarazo y 33 semanas, vamos a ir a descartar que esto no sea una infección de otra naturaleza. En el caso clínico estamos diciendo que no tiene una signología respiratoria, tiene un PCR de COVID negativo, y con eso debiéramos descartar, por ejemplo, una neumonía, no hay patología respiratoria, una amigdalitis, que son causas comunes. En el abdomen le duele el hipogastrio, pero no hay una descripción, por ejemplo, a sospecha de patología apendicular o vesicular. Y con eso, los cuadros patológicos que nos van quedando son una infección urinaria, probable pielonefritis, o una infección intraamniótica, probable corioamnionitis. Aunque la corioamnionitis tiene precisamente la corioamnionitis es un cuadro donde hay criterios mayores y menores. Uno de esos es la dinámica uterina, el dolor a la palpación abdominal, la pérdida de un flujo purulento por el cuello cervical, taquicardia fetal y taquicardia materna, elementos clínicos que en este momento no tiene, y por supuesto que la presencia de mucha dinámica uterina que no se acompaña de un sedimento. Entonces, en este planteamiento que hacemos cuando vemos una paciente de esta naturaleza, igual como conversamos ayer, pensamos mal para actuar bien. Y pensar mal para actuar bien significa que ponemos en nuestro grupo diagnóstico la posibilidad de que se trate de una pielonefritis versus una corioamnionitis. Es muy raro que ustedes tengan una ITU baja y además una corioamnionitis. Generalmente existe en la embarazada la unidad diagnóstica, generalmente. Por lo tanto, si el sedimento de orina sale alterado, sospechoso de infección urinaria, probablemente este caso va a orientar a una pielonefritis. ¿Qué le falta a la descripción clínica para que pensemos categóricamente en pielonefritis? Náuseas, vómitos, escalofrío, dolor a la puño-percusión lumbar. ¿Que tenga las membranas íntegras descarta corioamnionitis? No. ¿Que no tenga modificaciones cervicales descarta corioamnionitis? La hace menos probable, porque la corioamnionitis, por su etiopatogenia,
es muy eficaz en provocar el trabajo de parto, y en este caso un trabajo de parto prematuro. Entonces ingresa la paciente, la evaluamos, le vamos a hacer la puñopercusión como sugiere Andrés, supongamos que no la tiene, y nosotros entonces vamos a plantear estas dos grandes posibilidades. O tiene una coriomnitis o tiene una pielonefritis. Y tu baja no tendría esta fiebre, no tendría este pulso tan acelerado, ni tendría taquipnea. Y le vamos a pedir exámenes. Hemograma, PCR, le vamos a controlar la dinámica uterina para ver si son contracciones o no. Ella, que tuvo un parto vaginal, nos cuenta que este dolor es como contracciones y que partió hace 4 horas, así que nosotros ahora la vamos a objetivar y vamos a tener, al cabo de media hora, 1 hora más, cuántas contracciones tuvo. Vamos a tener el resultado de un sedimento de orina, el resultado de los glóbulos blancos, el resultado de la proteína C reactiva. Leucocitosis, PCR aumentada, van a ser de ambos cuadros. Sedimento de orina alterado va a ser más orientador a pielonefritis, que es mucho más común que la coriomnionitis en el embarazo. Es más probable, solo por matemáticas o estadística, que esta paciente tenga pielonefritis a una coriomnionitis. Distinto sería el caso de una paciente con antecedentes de riesgo para coriomnionitis. Y en este caso entonces hacemos sedimento de orina, recuento de blancos, proteína C reactiva, le vamos a poner 1000 ml de suero fisiológico y, tal como dice la Trinidad, este flujo orienta a coriomnionitis. El flujo de la coriomnionitis, más que ser hemático oscuro, es un flujo de purulento. Y el cono no aumenta el riesgo ni de coriomnionitis ni de pielonefritis. Por otra parte, la disuria no sería un signo, tal como lo sugiere Macarena, muy cardinal de la coriomnionitis, pero sí podría ser de una infección urinaria. Entonces, tenemos 2 cuadros y no es competencia definirlo ahora. Nosotros nos vamos a enfrentar a la paciente diciendo que es una gesta 2 para 1 aborto 0 con un embarazo de 33 semanas calculado por el afuro operacional, que tiene un síndrome de parto prematuro. Podemos decir que tiene una sospecha de pielonefritis y podemos decir también sospecha de coriomnionitis. Diego nos dice que pensó en un desprendimiento prematuro de placenta. ¿Por qué no es un diferencial? Porque no te explicaría que haya tenido fiebre ayer, no te explicaría que tenga fiebre hoy, no te explicaría, en este caso, que no tenga un útero hipertónico, que no tenga un dolor abdominal distinto a lo que ella relata como contracciones. Recuerden que cuando una mujer tuvo el parto, conoce las contracciones y las puede relatar bastante bien. Esa información uno la echaría de menos. Y ojo, dice flujo hemático oscuro, escaso. Y acuérdense que el desprendimiento de placenta es principalmente útero hipertónico, dolor y sangrado, una hemorragia, un sangrado rojo oscuro, pero abundante. Raro sería entonces con un flujo escaso que se presenta hace 2 horas. Por supuesto que cuando empecemos a controlar las contracciones, vamos a verificar si ese útero se contrae y se relaja o si es un útero hipertónico. Perfecto, Emilio. Si la paciente lleva 4 horas con contracciones y estas contracciones son de parto prematuro, lo que puede estar ocurriendo es que el cuello se está borrando y dilatando. Y cuando eso sucede, la paciente puede expulsar el tapón mucoso. Y como es el tapón mucoso, hemático oscuro, pegote, más bien escaso. Por lo tanto, eso nos podría orientar a que la paciente está en un trabajo de parto prematuro. Totalmente de acuerdo, Javier, con que el desprendimiento puede ser un sangrado escaso o oculto, sobre todo cuando el coágulo retroplacentario queda en el fondo uterino. Pero recuerden que la clínica cardinal del desprendimiento prematuro es dolor abdominal, que no son contracciones, con un útero hipertónico acompañado o no de sangrado. La rotura prematura de membranas puede presentarse, Andrés, como un flujo, sí, sin lugar a duda, pero generalmente lo vamos a observar como un flujo abundante. De hecho, es muy raro
que una paciente rompa la bolsa y el flujo sea escaso. Más bien suele ser un flujo abundante, líquido, con olor a cloro, que puede mojar la entrepierna de la paciente, puede chorrear y llegar al suelo. Si está acostada puede mojar el colchón. De hecho, moja y traspasa la ropa interior para diferenciarlo del flujo genital normal. Por lo tanto, acá el esfuerzo que yo les plantearía es no tratar de hacer calzar todos los diagnósticos que hemos visto y no tomar un elemento del caso clínico para que coordine, sino que tratar de asimilar el conjunto de lo que acá estamos viendo. Y yo te preguntaría entonces, ¿qué factor de riesgo de desprendimiento prematuro de placenta no inserta tiene esta paciente? Y la respuesta sería probablemente ninguno. Para Francisca, que nos pregunta por qué el flujo hemático es signo de parto prematuro, la respuesta no. El flujo hemático no es un signo de parto prematuro. Lo que ocurre es que una mujer que está en trabajo de parto, prematuro o no, en la medida que el cuello se borra y se dilata, puede botar el tapón mucoso. Y si bota el tapón mucoso, eso se puede manifestar como un flujo más bien marrón, mucoideo, como un moco, pero un moco, ¿no es cierto?, bien espeso, bien filante, que puede estar mezclado con sangre más o menos roja, ¿ok? Así que, Francisca, ahí, este flujo, para quien tiene más experiencia, probablemente vemos todo este caso y a nosotros lo primero que nos va a venir a la mente es pielonefritis versus coriomnionitis. Vamos a pensar más en pielo porque la sintomatología de la coriomnionitis es aún más incendiaria. Es una paciente que tiene muchas más molestias centradas en el abdomen, pero ojo, me gustaría que si ven un caso de este tipo, ustedes piensen en coriomnionitis hasta demostrar lo contrario. Bien, el flujo vaginal ya lo hemos respondido. ¿Y por qué presenta dinámica? La etiopatogenia del parto prematuro. Y en este caso, una infección materna, la pielonefritis, o una infección intramniótica, la coriomnionitis, ambas vías comunes, prostaglandinas, modificaciones del cervix, contractibilidad uterina. ¿Cuál sería el diagnóstico? Si tras la evaluación, ustedes la están evaluando, confirman que hay contracciones uterinas cada 3 minutos y en el tacto vaginal hay un cuello 50% borrado, centrado blando, 2 centímetros de dilatación con membranas íntegras. Con esta pregunta nos cambian un poco el escenario porque ahora hay modificaciones cervicales, ya hay contracciones uterinas. Ya no hay un útero hipertónico, sino que hay contracciones y hay modificaciones uterinas. Por lo tanto, acá ya tendríamos que pensar que tiene un trabajo de parto prematuro, cumple los requisitos, y en este trabajo de parto prematuro, la causa podría ser entonces una pielonefritis o una coriomnionitis. ¿Y cuál creen ustedes? Vamos a aprovechar que está por ahí Victoria. ¿Cuál crees tú que sería la importancia en este trabajo de parto prematuro de diferenciar la coriomnionitis de la pielonefritis? ¿Cambia el manejo? Estoy pensando cómo sería la diferencia en el manejo. Mira, te la vamos a simplificar. ¿Te acuerdas? Javiera ya tiene una pista. Javiera, ¿cuál sería esa pista? ¿Qué cosas no podemos usar, Victoria, en un parto prematuro cuando hay infección? Que se los puse ayer ahí en un cuadrado grande, contraindicación, incluso en una tablita que está en inglés. ¿Los tocolíticos? ¿Ves? Ahí, varios dispararon al tiro. Exactamente. Entonces, lo que les quiero tratar de transmitir acá es que nosotros tenemos la necesidad de descartar una coriomnionitis, porque si la hay, el plan médico es antibióticos y atender este parto. Si no hay infección y una pielonefritis, el plan es tocolíticos y evitar que se produzca el parto. Por lo tanto, no es solamente importante para saber, no es solamente importante por el tipo de antibióticos que necesita la madre en un caso y la madre y el feto en el otro, sino que es importante porque el manejo va a cambiar.
Entonces, no se puede usar tocolítico de primera ni segunda línea en la coriamnionitis. Entonces, ¿cómo podemos saber si es coriamnionitis o no? Y ahí el sedimento de orina nos ayuda. Si a ustedes les llega un sedimento de orina que no tiene bacterias abundantes, que no tiene leucocitos, que no tiene piocitos, no pueden forzar la rueda y decir, voy a esperar 2 días que llegue el urocultivo para descartarlo. Para que una mujer tenga una pielonefritis, que tenga esta respuesta en un embarazo, el sedimento tiene que salir malo. Y malos son bacterias 2 a 3 cruces, leucocitos más de 5, piocitos presentes o placas de Bus presentes. Eso tiene que estar sí o sí. Si el sedimento llega normal, tiene 18.000 glóbulos blancos la madre, tiene una PCR de 50 para un valor normal de 0,5 o 5, ustedes inmediatamente piensan, esto es coriamnionitis. Y la vamos a llevar al ecógrafo, vamos a hacer una amniocentesis y vamos a hacer exámenes de líquido amniótico. Y si los test rápidos de líquido amniótico salen normales, ya es muy improbable que sea una coriamnionitis. Ya, vamos a responder a Carlos. La razón para no usar tocolítico en la coriamnionitis es porque el feto puede tener mayor mortalidad dentro del útero con esta infección, porque además la madre puede evolucionar una sepsis severa y tener mortalidad, y porque estando infectado con una coriamnionitis clínica, el beneficio dentro del útero es inferior al beneficio en una unidad neonatal. Esa sería la explicación. Con respecto a Muriel y el cultivo cérvico-vaginal, sería útil para indagar sobre el estreptococo grupo B, pero piensa que el resultado va a estar en 2 o 3 días más. Por lo tanto, puede ser útil como parte del enfrentamiento. Ahora, eso lo van a encontrar en muchas guías clínicas del extranjero y de algunas clínicas o hospitales privados, pero no está disponible en muchos hospitales públicos el cultivo del estreptococo, por lo tanto no lo pedimos normalmente. Y quisiera responderle mientras tanto a Andrés en qué pasa con el cáncer de cuello uterino. Ojo, Andrés, esto lo vamos a ver a la vuelta de sus vacaciones, pero la neoplasia intraepitelial de 2º grado con un cono se considera curada y la paciente requiere control, pero no tuvo cáncer y su riesgo de desarrollar cáncer ya es muy bajo, para que lo tengan presente. Bien, acá la Javiera dice que en el manual de la PUC, ante el parto prematuro, dan tocolítico, y si no responde, se hace una amniocentesis. Si esta sale positiva, se cancelan los tocolíticos y se interrumpe el embarazo. Excelente lo que estás planteando. Ese es un enfrentamiento bastante bueno, pero ojo, ese es un enfrentamiento, Javiera, para pacientes que vienen con contracciones uterinas frecuentes y dolorosas, acompañadas de modificaciones cervicales, en las cuales creemos que forma parte del síndrome de parto prematuro. Pero este caso en particular, consulta con fiebre, con un pulso muy cercano a la taquicardia y con taquipnea. Por lo tanto, nos parece que estamos frente a una posible sepsis materna. Y en ese caso, no tendría mucho sentido partir con los tocolíticos. Lo que propone la PUC lo hacen porque la gran mayoría, acuérdense, la gran mayoría de los partos prematuros espontáneos, menos de 1/3 van a tener infecciones y por lo tanto en 2/3 está muy bien hecha la tocolisis. Y por lo tanto, en este caso en particular, es por la sepsis materna y por la posible sepsis fetal, vamos a actuar. Emilio, en este caso, lo primero que tengo que plantearles es que si es una pielonefritis, la vamos a tratar y muy probablemente la mujer no va a tener el parto y muy probablemente vamos a poder detener esta cadena de eventos del parto prematuro. Y ahí tal vez terminemos a las 40 semanas atendiendo el parto. Sin embargo, si esta fuera una coriamnionitis clínica, tenemos que partir con antibióticos de amplio espectro, profilaxis del estreptococo grupo B. Tenemos que, además, esa profilaxis va combinada con los antibióticos que pueden ser clindamicina con metronidazol, por ejemplo, y agregar eritromicina. Tiene más de 32 semanas, así que no va a haber neuroprotección y vamos a ponerle por lo menos la dosis inicial de los corticoides y si confirmamos la coriamnionitis con los test rápidos de líquido amniótico,
vamos a interrumpir el embarazo hoy día. No vamos a llegar a la semana 34. Corioamnionitis clínica es un cuadro de sepsis materna de foco obstétrico. Se dice que sepsis materna y fetal no es lo mismo que la infección intraamniótica, que hablábamos que se podía manifestar por una metrorragia de la segunda mitad del embarazo. Vicente nos pregunta si tuviera una sepsis por pielonefritis, ¿hay que interrumpir el embarazo? Como primera medida no, Vicente, porque esa sepsis que es por gram negativo habitualmente puede responder bien a los antibióticos y a la hidratación, pero si la paciente entrara en una disfunción orgánica múltiple, probablemente la respuesta sería sí. De todo el tiempo que llevo haciendo turnos en el Van Buren, que son cerca de 17 años, la verdad es que solamente 2 veces me ha tocado interrumpir un embarazo por una sepsis por pielonefritis. Y son pacientes a las cuales llegamos muy tarde al diagnóstico. En cambio, por neumonias graves, y nos tocó una neumonía grave por COVID, tuvimos que interrumpirlo porque en ese caso la insuficiencia respiratoria amenaza la oxigenación fetal. Bien. Cambia el manejo si la paciente pierde flujo vaginal transparente, abundante por genitales, y en la ecografía nos dice que tiene 2 kilitos, con un bolsillo de 27 milímetros, pero con disminución del líquido amniótico en podálica, y ahí entonces la pregunta, lo que nos está queriendo decir, es hasta qué punto podemos usar los tocolíticos si rompió membranas. ¿Y qué me podría decir Marisol de aquello? En una paciente que consulta. Vamos a pensar ya que tiene pielonefritis. Ya confirmamos pielonefritis, Marisol. Y ahora entonces tenemos la pielonefritis, pero confirmamos que rompió la bolsa. Tiene una rotura prematura de membrana. Ya iniciamos el tratamiento de la pielonefritis. ¿Se pueden usar los tocolíticos? Buena pregunta. Ruptura prematura de membranas. ¿Estaba dentro de las contraindicaciones o no? Momento. Es que igual tengo mis dudas porque respecto a las contraindicaciones, igual está en las contraindicaciones absolutas una patología materna grave, pero tengo mis dudas sobre si una pielonefritis la considero como tal, como una patología materna grave, o si o a partir de la considero como malo. La pielonefritis en términos generales no la consideramos una patología materna, digamos, incompatible con una tocolitis. No. Ya, igual la ruptura prematura de membranas está dentro de las contraindicaciones relativas. Perfecto, muy bien. Entonces, si rompe la bolsita, hasta ahí nomás llegó la tocolitis. Y ahí nosotros tenemos que iniciar la profilaxis para el estreptococo grupo B. Tenemos que comunicarnos con la neonatología, y si está en podálica, ¿podemos atender el parto normal o tenemos que prepararnos para una cesárea de urgencia? No, si está en podálica es cesárea. Es cesárea. Y acá hay una pregunta que es bien difícil y que no crean que nosotros tenemos una respuesta. Y es, se la vamos a hacer a Juan. ¿En qué momento haríamos la cesárea? Doctor, diga el apellido de Juan porque hay 2 Juan en el curso. Juan Aldea. En este caso depende de cómo esté la infección, ¿o no? Para saber si es inmediata o no. No, ya dijimos que tiene una pielonefritis, Juan, y tiene un cuello central blando, borrado 2 centímetros y rompió la bolsa. Está podálica. ¿Una cesárea inmediata? ¿Por qué? Porque no se puede prolongar la gestación con tocolítico. Ok, pero una cosa es que tú no puedas frenar el trabajo de parto y otra cosa es que la saques al tiro. ¿Entiendes lo que te estoy planteando? O sea, también por la posición en la que viene el... Claro, esa es la razón por la cual vamos a hacer una cesárea y no un parto. Pero ¿por qué sacarlo inmediatamente? Por el riesgo de que se infecte en el fondo
¿El feto? Acuérdate que tú dirías el riesgo de infección por la rotura de membrana. Claro. Ya. Ahí tus compañeros te preguntan, ¿hay que dar corticoides? Y yo te podría responder a ti, a Javiera, a Javier, a Trinidad. Podríamos monitorizar el bienestar fetal, podríamos ponerle la primera dosis de antibiótico, podríamos empezar con los antibióticos del estrepto grupo B y ver si progresa su trabajo de parto. Porque si no progresa el trabajo de parto, me refiero que las contracciones se detienen, podríamos esperar, por ejemplo, que haga efecto los corticoides antes de sacarlo. ¿Y en qué momento debiéramos hacer la cesárea? Probablemente cuando ya tiene más de 6 centímetros. ¿Se acuerdan que esa era otra contraindicación a tratar de detener el trabajo parto? Entonces, si ya tuviera más de 6 centímetros o pasó de tener 2 centímetros a 4, 5, 6 y ya el trabajo parto se activó, probablemente ese sea el momento de actuar. Si tuviera una alteración del bienestar fetal, tenemos que actuar inmediatamente. Ahí no tenemos mucha diferencia. Y Diego dice porque está en fase latente. Por lo tanto, no ha pasado a la fase activa. Y si se encaja ya no podríamos hacer la cesárea. La verdad es que sí se puede hacer la cesárea, Diego, y tener el concepto que el encajamiento es un fenómeno más bien de la etapa del expulsivo a una etapa latente o a la fase activa. Y acuérdate que la fase activa es fase activa de dilatación y tiene una fase rápida y después tiene una fase más lenta. Cuando hablamos de trabajo de parto inminente, se refiere a que el paciente, por ejemplo, esté en la fase activa del trabajo parto, por lo menos 3 o 4 centímetros de dilatación y con el cuello borrado. Y si ya pasó los 6 centímetros, ya sabemos que ese trabajo parto ya no lo vamos a poder detener con nada. Eso sería, Isabela, un trabajo parto que está sobre los 4 y especialmente sobre los 6 centímetros, ya es inminente. Se puede dar corticoides en la infección materna sin ningún problema. La dosis que utilizamos para madurar los pulmones del bebé no va a alterar las defensas maternas. Y la pregunta de la profilaxis de Alexandra, ¿cuál sería? Ay, es que estaba escribiendo, pero no sabía bien cómo escribirlo, por eso no me había preguntado. Dígalo, no hay problema. Lo que pasa es que si en este caso se asume que tiene una ITU y rompió las membranas, entonces mi duda es como por el tema de del tratamiento antibiótico, como que se supone que en ITU alta se le da tratamiento Hay que empírico usar a la... penicilina. ¿Cómo? Ay, que no escucho. Vamos a usar penicilina para la profilaxis del estreptogrupo B y vamos a usar probablemente una cefalosporina para la pielonefritis. Ah, pero se usan las dos, entonces. ¿Sí? Sí. Ah, ya esa era mi duda, gracias. Sí. Y también en una ITU baja, también en una apendicitis, en cualquier patología, ustedes van a utilizar el tratamiento y son raras las veces que podemos matar 2 pájaros de un tiro porque la penicilina no es un fármaco tan adecuado para una pielonefritis. ¿Ya? Entonces, conceptualmente, lo que quiero que les quede más o menos claro es que nosotros vamos a pensar mal y vamos a pensar que esto es una coriomionitis, aunque no es lo más frecuente, pero es lo que tenemos que ir a descartar. Y un sedimento de orina muy alterado nos va a permitir pensar en pielonefritis. Sin embargo, como lo dijo su compañero, una puño-percusión también, pero una paciente con coriomionitis podría tener puño-percusión, podría tener algo que parece un abdomen agudo, podría estar con fiebre, volando en fiebre, podría estar con taquicardia, con hipotensión, con taquipnea, con taquicardia fetal, y esos cuadros clínicos tan relevantes, aunque tengan un sedimento de orina, nosotros vamos a avanzar como nos sugería una de sus compañeras, y si es necesario amniocentesis, más vale hacer una amniocentesis de más y descartar una infección que tratar una coriomionitis como si fuera una pielonefritis. ¿Dudas que tengan de todo lo que leyeron? ¿Profe? ¿Sí? Una duda como de criterio clínico. Por ejemplo, para hablar de taquicardia y taquipnea,
¿En la embarazada se consideran otros valores o en este caso estamos en valores normales tirados hacia alto como valor límite superior y que nos haría considerar que, como por criterio clínico, que se acerca a taquipnea a taquicardia? La frecuencia cardíaca normal de la embarazada decimos que está bajo 100 y especialmente bajo 90, especialmente hacia el tercer trimestre, pero hay mujeres que por anemia moderada o severa en el embarazo están con pulsos basales de 100, 110. Importante ver ese contexto y eso lo pueden encontrar en el carnet maternal. Con respecto, así que quédense con 100, 105 como el valor de corte normal. Igual es raro encontrar una embarazada con 95, 98 que les llame la atención. En medicina es muy importante que los puntos de corte son criterios. Por ejemplo, si tú tienes una mujer obesa que ha subido mucho de peso, que tiene acantosis nígricas y que la prueba de tolerancia a la glucosa oral le sale 100 y 139, tú podrías decir que no tiene diabetes gestacional. Sin embargo, todo parece decir que tiene diabetes gestacional. Entonces, cuidado con esos puntos de corte y ser muy taxativo con ellos. Recuerden que los exámenes se interpretan en un contexto clínico determinado que es único, y ese único es la mujer, en este caso embarazada. Y la frecuencia respiratoria de la embarazada, 12, 14 máximo. Más de 15 ya debe llamarles la atención, como para que lo tengan como, digamos, datos ahí relevantes. Gracias. Bien. ¿Tienen alguna otra duda? Doctor. ¿Sí? Me planteé una como semi-inquietud respecto al tema de la coriomielitis, porque como que no se abordó en clases, por eso me costó bastante engancharme con la posibilidad del diagnóstico, y como plantearle y también entender qué implicaba. Al final tuve que leer como material externo, pero encontré como que no sé, o sea, como que se planteaba la pielonefritis en todo el concepto del apunte de hito y todo, pero la coriomielitis parece que quedó medio como colgando respecto al caso clínico. Sí, es una de las patologías que tuvimos que mover hacia el internado en su profundidad, porque la hemos nombrado cuando hemos hablado de causas de parto prematuro a través de la infección, pero no hemos entrado en detalle a estudiarla, más que nada por este tema que tuvimos que separar. Coriomielitis, les puedo dar un orden para que puedan entrar a los documentos sin perderse. Antiguamente se hacía una referencia en la nomenclatura a la coriomielitis como la infección del amnios y el corion, la infección del tejido ovular y el feto. Y había una coriomielitis clínica que tenía los criterios que yo les nombré: taquicardia materna, taquicardia fetal, fiebre materna, flujo purulento que sale por el orificio cervical, dolor a la palpación uterina. Esos eran los elementos cardinales. Coriomielitis clínica. Y tenía otra, que era la coriomielitis subclínica. ¿Por qué esta diferencia? Porque la subclínica se presentaba habitualmente por este sangrado recurrente de la segunda mitad del embarazo, por un acortamiento cervical, por unas contracciones, tal vez sin tanta modificación cervical, pero sin fiebre, sin taquicardia materna, sin taquicardia fetal. Por eso le llamaban subclínica. Con el paso del tiempo, en vez de llamar a una coriomielitis clínica y a la otra subclínica, a una la empezaron a llamar coriomielitis a secas y al otro lo empezaron a llamar infección intraamniótica, para decir que la infección no presentaba este cuadro clínico que es la coriomielitis. Y la infección intraamniótica puede ser por muchos gérmenes, pero la más habitual para nosotros es por micoplasma y ureplasma. Y esas bacterias patógenas intracelulares generalmente generan una respuesta que es más bien hacia el parto prematuro que hacia la coriomielitis clínica. Entonces, cuando ustedes quieran revisar coriomielitis, el capítulo de la Católica lo tiene bastante bien desarrollado y habla precisamente de esta diferencia. ¿Cuáles son los gérmenes que más provocan coriomielitis clínica? Los gram negativos como la coli, los peptostreptococos, bacterias digestivas que se traslocan también, y la causa más común es ascenso desde la flora vaginal hacia la gestación.
y en su peor escenario se puede producir un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica fetal que se abrevia FIRS. Eso como concepto. No sé si ahí te queda un poquito más claro, Trinidad. Sí, ahí me quedó bastante más claro el esquema. Ahora me queda una duda. ¿El tema del cono cervical no sería un factor de riesgo como para ascenso de flora bacteriana por el canal? Mira, no se sabe bien de qué manera el cono cervical actúa para aumentar el riesgo de parto prematuro. Si es por fenómenos mecánicos vinculados al acortamiento de un cuello, acortamiento quirúrgico, o si es porque al ser este cuello alterado quirúrgicamente, al cicatrizar aumenta la tasa de infecciones. Lo que sí tenemos que decir es que las pacientes que tienen partos prematuros por cono cervical y no tienen otra causa, muchas veces no tienen infección. Por lo tanto, más nos inclinamos a pensar que el cuello, que es una estructura dinámica, se ve afectada en su funcionamiento por esta acción quirúrgica. Cuando hablamos de cono, lo vamos a estudiar con más detalle hacia el final del curso, hay dos tipos de conos. Un cono que se hace con bisturí metálico, con bisturí frío, que es un cono mucho más agresivo y que es mucho más propenso a generar estas secuelas y que se reserva para casos en el que el otro cono ha fracasado. ¿Y cuál es el otro cono? Se llama cono de asa eléctrica o cono de asa lipes. Y ese es un tipo de cono hecho con un electrobisturí monopolar que corta quemando y que permite sacar un área más chica del cuello. No requiere poner puntos hemostáticos porque corta coagulando y tiene menos riesgo de parto prematuro. Gracias. Como que en esos antecedentes me quedaba como la duda respecto también al momento de resolver el caso. Son muy buenas dudas. Lo importante, para que entiendan cuál es la profundidad que les pedimos, es que al leer el caso pudieran identificar los factores de riesgo y los protectores. El protector en este caso, o el factor de riesgo más importante que no estaba, es que la paciente hubiera tenido un parto prematuro anterior. Ella había tenido un parto de término. Por eso estaba ese detalle en la historia. Por eso les contábamos que el bebé anterior había pesado lo que había pesado y había nacido de las semanas que había nacido. ¿Ya? Más que nada eso. Y cuando ustedes sospechan una coriomnionitis o cuando sospechan una infección intraamniótica, la amniocentesis es el mecanismo para confirmarla o descartarla. Y la amniocentesis va a tener test rápidos, que son los leucocitos en líquido amniótico, que son la glucosa en líquido amniótico. Esos son los dos parámetros más clásicos. El test de Gram en el líquido amniótico y luego los cultivos y la PCR de algunos patógenos del líquido amniótico. Natalia, Segovia, usted levantó la manito. ¿Sí se escucha? ¿Sí? Ah, ya. Hola, doctor. En verdad quería decir un comentario a raíz de lo mismo que dijo mi compañera la Trini, que, bueno, ahora me quedó muy claro el tema de que el objetivo del caso era que podamos como prender las alarmas así para coriamnionitis, y si bien los casos son como, o sea, al menos lo que hemos aprendido durante la carrera, que el objetivo de los casos clínicos es como para aplicar la materia. Entonces, me genera la inquietud y creo que a muchas personas del curso se nos dificultó mucho la resolución del caso, justamente porque antes de enviar la tarea no habíamos tenido la clase ni de parto prematuro y tampoco de infecciones. Entonces le quería pedir que tal vez para próximos casos clínicos se considere esto para que antes del caso clínico y antes de enviar la tarea correspondiente podamos tener las clases que son necesarias para poder enfrentarlo, porque creo que quizás hubiese sido mucho más enriquecedor para todos nosotros que podamos haber llegado al diagnóstico correcto, porque al menos yo andaba súper perdida, como que llegué a otro diagnóstico y al parecer compañeros también les sucedió eso. Entonces eso en verdad era más una retroalimentación sobre lo que sucedió con este caso. Sí, mira, dos cosas. Primero, recuerden que en virtud de las condiciones que tenemos este año, este bloque que dura 8 semanas dura 6. Y además, estamos manteniendo una carga de clases baja que en un momento normal habría requerido que nosotros realizáramos pasos prácticos. Ustedes habrían estado yendo al hospital y al ir al hospital muchas de estas temáticas también se conversan y se observan. Entonces, una de las situaciones que ocurren
es que en este momento estamos, digamos, como abstraídos de todo el resto de los elementos que son propios de nuestra docencia en un quinto año, que es la parte práctica. Entonces, es como que tú haces un curso para manejar, pero haces solo la parte teórica por web y lees el manual, que lo tienes en tu casa, pero no hay ningún auto disponible para que practiques. Y yo te explico cómo apretar el embrague, cómo apretar el acelerador, cómo pasar los cambios, y tú lo practicas en tu casa varias veces mentalmente, pero todavía no nos hemos subido a manejar un auto. Entonces, los casos clínicos, en el fondo, son un ejercicio para que ustedes simulen lo que les podría haber ocurrido en el hospital, por ejemplo, si en la rotación que ustedes hubieran tenido el día lunes, el martes, y antes incluso de haber tenido la clase, se hubieran enfrentado a una paciente parecida a esta, y a ustedes les hubiera tocado hacerle el ingreso, que es la acción médica que normalmente hacen nuestros alumnos de quinto cuando están en el hospital. Entonces, un poco la idea que yo les quiero plantear es que el caso clínico, como ejercicio que vamos a tener los días jueves, tiene como objetivo ser un motor de aprendizaje. Y la idea es que reproduce una situación clínica que yo vivo y sigo viviendo todos los días en mi práctica. Y es que muchas veces me encuentro con casos que no sé lo que son y que tengo que estudiar nuevamente desde la incertidumbre. Entonces, un poco la estrategia es que ustedes, cuando se enfrentan al caso clínico y desconocen ciertas cosas, puedan ir tratando de armar el puzzle. El objetivo en un quinto año no es que lo armen en 7 minutos, como en un ECOE, por ejemplo, los internos. Tampoco el objetivo es que lo armen a la perfección y que sea a la primera perfecto. Sobre todo el ejercicio para nosotros es que cuando tú llegues a ese borde del conocimiento, donde tú dices, chuta, no sé qué es, precisamente puedan surgir estas dudas, porque cuando surgen esas dudas, se produce una cosa que se llama la disonancia cognitiva, y es que están chocando ideas tuyas y no sabes cuál es la correcta. Y esa disonancia es un motor de aprendizaje muy potente. Esa es la razón por la que se usan los casos clínicos. Entonces, no lo vean como la instancia de llegar con todos los conocimientos a resolverlo, porque precisamente, a veces, por ejemplo, iniciamos una unidad sin haber tenido ninguna clase con un caso clínico, que nos deja totalmente en la duda. ¿Por qué? Porque esas dudas, cuando luego yo engancho y les explico, por ejemplo, ahora lo de coriomielitis, se empiezan a unir algunos puntos que se unen mucho mejor que si tú estás ahí escuchando lo de coriomielitis primero y resolviéndolo después. Ahora, esto no lo digo como una excusa, porque claramente nos gustaría ir entregando más herramientas, pero nosotros, revisando el programa, tuvimos que podar algunas clases y dejarlas en nuestro Excel programadas para que ustedes las tengan en el internado. Y entendemos que eso, más la falta de la práctica de todos los días, porque ustedes el año pasado habrían estado aprendiendo esto mismo, pero todas las mañanas con un tutor en el hospital aprendiendo más. Entonces, lógicamente que ahí hay una parte que la echamos de menos y que no podemos llenarla solamente desde acá. Yo expresándole conocimiento y ustedes recibiéndola, sino que nos falta un poquito la parte tutorial, ¿ya? Así que un poco esa es la idea. No piensen en el caso clínico como el final del conocimiento, en algunas ocasiones va a ser el comienzo, como lo vamos a hacer, por ejemplo, con lo de IVE, con la interrupción voluntaria del embarazo. La clase ya está subida, pero les vamos a enviar unos casos hoy día en la tarde para que ustedes los puedan resolver, para el día martes discutirlos. Pero se van a dar cuenta que ahí vamos a tocar una serie de conceptos que todavía no lo hemos aprendido, y un poco la idea es que ustedes ahí lleguen a esta situación. Chuta, no sé qué más podría tener la paciente. No sé cómo diferenciar una pielonefritis de una coriomielitis. Y así como lo planteaban algunos de tus compañeros, que esa duda los movilice. Eso es un poquito la energía que les pido que puedan poner. Cuando se encuentren a algo que no entienden, no se frustren, sigan buscando, sean como ese detective, ese investigador privado, porque necesitamos ese estímulo para ir acumulando detalles y por supuesto que en las siguientes actividades las vamos a ir resolviendo. Y si la preocupación es la nota, relájense, porque la corrección de los casos clínicos no va a la respuesta. No hay un ticket por haber puesto 33 o una cruz por haber puesto 32.
Lo que estamos tratando de hacer con esto es que ustedes hagan el ejercicio de enfrentarse a una situación clínica, aunque sea teórica. Pero en los casos clínicos no hay malas notas, así que tranquilos por ese lado, ¿ya? Y no es nuestro objetivo tampoco que ustedes tengan malas calificaciones. Lo que queremos es que se ejerciten. Una pregunta muy pragmática de Emilio: ¿cuántas preguntas tendrá la integral? No sé, Emilio, estamos precisamente definiéndolo. También es para nosotros la primera vez que les vamos a hacer una prueba en este formato a través de la plataforma, así que hemos estado conversando con la doctora Marcela González para ver un poco la experiencia de pediatría. Algunos docentes están ahí, van a haber preguntas de desarrollo basado en algunos casos clínicos que ustedes van a poder resolver sin lugar a dudas, y que de nuevo, no piensen que el objetivo es la alternativa A o la E. Eso está para la selección múltiple, pero para el caso clínico, incluso respondiendo a algo totalmente distinto a tu compañero, si el proceso mental es correcto, bacán. En el caso que vimos recién, alguien podría haber justificado de entrada, plantear que esto es una coriomnionitis, y otro podría haber fundamentado que es una pielonefritis, y probablemente ambos tienen razón. Para que consideren que lo importante en los casos que les vamos a manifestar sea precisamente que lo que les manifestemos sea, digamos, que ustedes haya un raciocinio detrás. ¿Es posible que las preguntas vayan para adelante y para atrás? Entiendo que sí, es parte de lo que nos iban a decir. Va a haber un temario, el temario ya está, son las clases de la 1 a la 25. Todos pusimos ITU y desprendimiento de membrana. Bien, no hay problema, lo importante es por qué lo puso. Y probablemente, si yo les pregunto ahora qué pondrían, algunos de ustedes pondrían otra cosa. Ese es el aprendizaje que estamos buscando, porque cuando pasado mañana se encuentren con la paciente, ya no van a pensar en desprendimiento de placenta, van a pensar en ITU o coriomnionitis. Cada vez que tengamos un caso clínico es un pequeño regalito para equivocarnos en la teoría y aceptar en la práctica cuando nos toque un caso real, ¿ya? Así que eso. Relájense, chiquillos, con la prueba, no es el fin